El hombre que les voy a presentar a continuación, se lo avanzaba al comienzo del programa, es la personificación del rock and roll, un tipo duro, un dandy con toques de macarra de barrio, dice su página web y yo no estoy de acuerdo, pero en fin. Un hombre con más de 20 años de éxito, les estoy hablando de José María Sanz, Loquillo. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, la verdad es que escuchar esto a estas horas le sube el ego a cualquiera. Muchas gracias por estar con nosotros, sé que te has desplazado expresamente para asistir a nuestro programa. Sin duda. ¿Cómo se lleva eso de ser un chulo de Barcelona? Bueno, en Madrid dicen que eso es un arte. En Barcelona no creo que piensen lo mismo, ¿no? Ya sabes, ¿no? Pero tampoco lo creo, creo que todo se basa en el carácter y en la actitud que tengas, ¿no? Supongo que la gente siempre piensa tres cosas de ti, lo que ellos creen, lo que tú crees y lo que realmente eres, ¿no? Yo creo que, fíjate, que no sé si piensan las tres cosas, simplemente se quedan en lo que ellos creen. De Loquillo sabemos muchas cosas. Eres un hombre con una dilatada carrera y además con muchísimo éxito. Estás en Alicante, entre otros motivos, para presentarnos tu último disco, Hermanos de Sangre. Exacto. Y en este disco se incluye un DVD que yo he visto con un concierto en Baracaldo, en la Sala Bec. Es una pasada. Háblanos de qué pasa cuando de repente se encienden las luces y uno empieza a ver esa cantidad de gente y todos volcados. Bueno, si se ve en el DVD, imagínate en directo. En mi caso es fácil porque soy miope y astigmático, por lo que las primeras filas no las veo nunca. Eso está bien. Y entonces evita el miedo escénico, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que hacen que me dedique a esto, el hecho de que jamás he sentido miedo escénico simplemente porque no lo veo. Lo puedo notar, pero no lo veo. Lo que sí se nota, desde luego, es el calor de toda esa gente volcada, tu savoir-faire, tus años. Cuando uno ha hecho temas como Rock and Roll Star, bueno, no sé, tantísimos éxitos, ¿se sigue atreviendo a componer? ¿Sigues siendo comprometido con esto de componer? Yo pienso que todo forma parte de un crecimiento personal. Para mí el rock and roll es una escuela de vida. Si no hubiera descubierto el rock and roll como música, evidentemente no hubiera avanzado como persona. El rock and roll me ha descubierto no solamente la música, sino también la literatura, el cine, el teatro, etcétera, la poesía. Todo forma parte de lo mismo. Y en ese sentido también tendría que decir que también he tenido buenos maestros. Siempre me he fijado en la cultura europea, en la cultura del norte, ¿no? Que es la que siempre me ha influenciado. Y siempre, pues en cierta manera, me he fijado, supongo que he tenido las dos influencias, desde Johnny Hallyday en el plano del rock and roll a George Brassens en el plano de la poesía. Entonces, supongo que conjuntar esas dos cosas ha sido lo que ha marcado bastante mi trayectoria, y el hecho de que he podido trabajar en el mundo del rock and roll y en el mundo, pues, del teatro, pues en giras junto al poeta Gabriel Sopeña, musicando poesía en lengua castellana, ¿no? ¿Todos los temas caben en el rock and roll o hay alguno favorito? ¿Es el amor el motor del rock and roll o no necesariamente? No, yo creo que el rock and roll es una actitud individual y eso hace que, por lo tanto, tomes un poco, parafraseando un poco a una heroína del cómic que se llama Emily, pues no quiero formar parte, pero quiero estar aparte. Entonces esa es un poco la manera, ¿no? Deseas seguir tu propio camino, no el camino por donde van los demás, ¿no? Y supongo que eso te hace distinto. Y al hacerte distinto también marca bastante tu público, tu manera de comportarte, y también seguir una línea diferente a la de los demás hace que con el paso del tiempo toda tu trayectoria pues tenga un valor mucho más significativo que el resto, simplemente porque siempre has ido por tu propio camino, ¿no? Eres un tipo de honor, así te definen los críticos, te definen tus amigos además. ¿Esto musicalmente en qué se traduce? Supongo que se traduce en que la actitud del rock and roll, sobre todo tal como la veo yo, es una actitud donde los comportamientos son lo importante, ¿no? Hombre de honor significa un hombre de familia, un hombre mediterráneo, sobre todo, ¿no? Y que en cierto sentido pues defiende lo suyo. Evidentemente un disco como este no hubiera podido salir si no hubiera habido una colaboración entre lo que es el artista y la compañía de discos, en el sentido de que yo soy coproductor siempre de mis obras. De esa manera me garantizo el control de la obra. Las compañías de discos suelen hablar de productos, no de obras. Y esa es la diferencia. Y en ese sentido, pues aquí estamos viendo la versión, llamémosle sencilla, de ese pack, pero en la versión extendida, que es un integral con 2 CDs DVDs, pues recoge 2 conciertos distintos, el de Baracaldo y el de Barcelona, rompiendo un poco el esquema normal de la música en nuestro país, que siempre es como, no ir más allá. Creo que cuando tú también coges las riendas como producción, puedes ofrecerle al público o a tus seguidores mucho más.
y sobre todo más calidad y más nivel. Creo que en ese sentido hemos dado un paso considerable en lo que es la música en nuestro país a la hora de dar un paso más, ¿no? Hablabas de que eres coproductor de tus obras, hablabas también de las compañías discográficas. Oye, lo del Top Manta, ¿cuánto daño os hace? Bueno, el Top Manta es algo que hace daño no solamente al artista, sino a toda la gente que está relacionada con la creación, desde pues, los distribuidores, desde los vendedores, desde los estudios de grabación, desde los músicos. O sea, afecta a muchísimas familias, no es algo que afecte solamente al autor. Entonces es un problema grave, pero yo creo que es un problema que debería resolverse partiendo siempre de la administración. La administración no debería consentir que eso sucediera. ¿Y cómo crees qué podemos hacer para evitarlo? Porque, claro, la gente se gana la vida. Educación, educación, educación. O sea, si la gente pasa por la calle, ve a alguien vendiendo eso y no lo compra, pues sencillamente tendrán que irse a otro sitio. Si evidentemente si no estuviera permitido la venta ambulante en las ciudades, eso tampoco sucedería. Entonces, primero es un problema de administración y por otro lado es un problema de educación. Esto no ocurre en Francia, esto no ocurre en Inglaterra, ocurre aquí. Entonces, eso significa que algo se ha hecho mal, que sobre todo lo que es la cultura en nuestro país debe ser tratada de otra manera. Y lo que se no debe pensar es que cualquier persona que se sube al escenario o que sube a un teatro, porque insisto que esto afecta independientemente a los músicos y a los actores, porque evidentemente también afecta al cine, no somos unos vividores, nosotros tenemos un oficio. Y supongo que cada uno en su casa, teniendo su oficio, pues no le gustaría que viniera otra persona a trabajar por un menor precio para quitarle el lugar, ¿no? Esto es la manera de entenderlo, ¿no? Lo que ocurre, insisto, que es un problema de educación. No olvidemos que en nuestro país hace menos de 30 años a la gente pasaba una noche en la comisaría por llevar el pelo largo. Por lo tanto, no ha pasado tanto tiempo. Por lo tanto, sigue habiendo una actitud frente a la cultura un poco de falta de respeto, de desprecio o de pensar que nosotros somos unas personas que vivimos del cuento, ¿no? ¿Feo, fuerte y formal? Sí, me identifico plenamente en las 3 Fs. La de feo digo yo que no, yo estoy con tu madre, ¿eh? Sí, bien. Y ganas en las distancias cortas, ganas. Sí, gano. Sí. Bueno, será que la timidez siempre es un grado y siempre ayuda. Siempre ayuda, ¿no? Sí. Pero esto es una pose, ¿eh? Oye, eres un hombre que llama a las cosas por su nombre. Y a mí esto me encanta, pero ¿qué precio has tenido que pagar? Cuando uno toma una decisión en la vida de ser como es, no debe tener miedo a lo que le pueda ocurrir. Evidentemente, en la vida puedes ir dando curvas. Y cuando vas por el camino recto, evidentemente tienes que atravesar montañas. Y las montañas hay que agujerearlas, ¿no? En cierta manera, ¿no? O pasar por encima de ellas, ¿no? Uno tiene que tener muy claro eso. Yo creo que después de 27 años de trayectoria, miro hacia atrás y creo que he hecho lo que debía, ¿no? Y desde luego podía haber ido de otra manera, pero en eso yo tengo un héroe favorito desde mi adolescencia, que es Cyrano de Bergerac. Entonces, la palabra buen héroe, no, gracias, siempre utilizo esa palabra, no, gracias. El éxito siempre es decir no. Ese es el verdadero éxito. Pero el precio que pagas es... El precio que pagas, evidentemente, puede ser un precio material, ¿no? Pero yo soy una persona que tengo amigos en todas partes y por lo tanto nunca me faltará de nada, por ese motivo, porque creo en otros valores y en la música sobre todo se ha olvidado que lo importante es la trayectoria, no lo que puedas vender, sino el tiempo que puedes estar. Y con tanto éxito. Es una maratón y en ese sentido puedes oscilar, un día pues estás más arriba, otro día más abajo, pero en eso siempre me he considerado como un buen coche clásico, que como siempre tiene una actitud, tiene un diseño, puede renovarse con los años, reinventarse, pero sigue teniendo un público muy determinado, ¿no? Que nunca falla, ¿no? Yo creo que esa es la garantía de lo que yo te lo digo, ¿no? ¿Te sigue interesando la política? Bueno, la política, la política es cualquier cosa que hagas en la vida es política, cualquier actitud, forma, opinión, eso es política. Entonces, una cosa es tu manera de entender la vida y la otra el negocio de la política, que es otra cosa, claro.
Mira, en el disco Hermanos de Sangre, cuando ustedes lo abren y sacan la carátula, dentro hay una cosa muy bonita que les voy a leer y pone: hermano de sangre es compartir la alegría en los momentos felices, es el apoyo en los amargos, es el refugio y la defensa frente a los ataques, es el que ofrece antes de pedir. Esto te lo han enviado por un mensaje. Sí, a las 7 de la mañana del día que tocamos en Baracaldo. ¿Tienes muchos hermanos de sangre? Había que estar muy lúcido a esas horas como para enviar algo así, ¿no? Yo lo vi al día siguiente. Bueno, tengo muchos hermanos de sangre, supongo. Bueno, el título del disco Hermanos de Sangre es una canción que yo escribí